Muy buenos días, estamos otra vez con ustedes en el camino del Shitle en el Colegio Invisible. Eh, Esteban Lluís Acef nos comparte en esta nueva etapa del camino la parte algebraica. La semana pasada estuvimos con la estructura, esta estructura esencial monoide y la importancia que nos compartió Esteban. Hoy, pues, un tema no menor. Ya fuimos a la esencia, cada vez se va enriqueciendo también mucho más. Pues Esteban, con mucho ánimo, esperamos hoy que nos compartas esto de grupos y sigamos con el camino algebraico. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, David. Pues, entonces, ¿qué es un grupo? Un grupo esencialmente es una estructura sobrepuesta a la de monoide. Eh, la diferencia entre un grupo y un monoide es bastante sutil porque, pues, tienen esencialmente los mismos elementos, pero la característica fundamental del grupo es que todos los elementos del monoide van a ser invertibles. Entonces, eso es equivalente a agregar una nueva función. Esto es un grupo. Sí, solo sí. La terna, la primera terna que se forma ahí es un monoide. Es la primera condición. Y la segunda es que esto sea una función que va de g en g, de forma que se cumple que para todo x en g, x por... Le puse la letra I porque usualmente se lee el inverso de x, te permite recuperar siempre el neutro y lo recuperas a ambos lados, ¿no? Inverso de x por x también da el neutro, ¿no? Correcto. Va. Es muy importante señalar esto de que el inverso funcione por la derecha y por la izquierda, dado que puede haber ejemplos de monoides donde solo funciona por la derecha, que puedes tener como cosas que te permitan recuperar al neutro por la derecha o por la izquierda, pero no del otro lado, y pues bueno, no se van a tener las propiedades importantes que vamos a exhibir en el futuro próximo sobre los grupos. Em, y bueno, nuevamente, pues prácticamente todos los monoides que conocen son grupos, los enteros, los números racionales, los reales, etcétera, todos esos son ejemplos de grupos. Los naturales son un ejemplo de monoide que no es grupo, dado que pues no cualquier número natural tiene un inverso, ¿no? De hecho, ningún número natural más que el cero va a tener un inverso, ¿verdad? Porque el inverso es un número negativo y pues los números negativos no son naturales, ¿verdad? Correcto. Eh, entonces, pues bueno, es otra estructura algebraica, son un poco más de reglas, y bueno, en general aquí siempre hay que destacar que entre más reglas o más condiciones algebraicas se ponen, menos estructuras pueden cumplirlas, ¿verdad? De Son acuerdo. menos las estructuras que cumplen si agregamos más reglas, ¿no? Entonces Con- eso hace que sea más sencillo entender qué es un grupo que qué es un monoide, dado que de cierta forma son menos los grupos que los monoides, ¿verdad? ok. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que conforme vayamos eh, imponiendo más estructura algebraica, por ejemplo, después que se pidan grupos conmutativos y después anillos, álgebras, etcétera, pues cada vez se van a ir restringiendo más las cosas y sin embargo van a seguir todavía cada uno un universo suficientemente rico, ¿no? Para estudiarse. Mm, De acuerdo. Entonces, eh, este sería, perdón, el ujú. axioma número 2 de teoría de grupos, esta propiedad 2. Y entonces, Sí, palpando bueno, un... si Ok, quieres serían tres estrictamente porque la dos es que esto sea una función y el tres que esa función claro. cumpla esto, ¿no? Ok.
Entonces, palpando con el inverso, ya monoide más inverso, que es un grupo, ya aterrizamos en las estructuras más usadas, de las más antiguas y más comunes. Exactamente, sí. Okay. Y pues bueno, saliéndome tal vez un poco del tema, pues justamente mm, lo que me gusta, algo que me gustaría destacar es lo importante que pues ha sido en los modelos físicos, sobre todo este grupo y este otro, ¿no? Estos dos grupos pues han sido los que han aparecido prácticamente en todos los modelos físicos de la humanidad y siguen siendo los más usados, ¿no? Y bueno, lo interesante es cómo le hemos dado poder a la suma para resolver muchos de nuestros problemas, ¿no? Pregúntame, Esteban, por ejemplo, ahí Claro. los reales verías como que al tiempo como este modelo físico, o bueno, como los reales representando este modelo físico, o ¿por qué estriba tanta diferencia? Los enteros en la aritmética natural y en el conteo, en Bueno, cómo también se se usa emite. como el tiempo, o sea, los primeros modelos en realidad eran discretos, ¿no? Claro, cierto. O sea, todo el tiempo han usado alguna de estas dos, ¿no? A conveniencia. A veces prefieren pues medir directamente en segundos o a veces pensar que es un continuo, ¿no? Claro. Pero los dos son igualmente usados, ¿no? El gradiente de todas las posibles temperaturas es como un continuo, ¿no? Sí, ese les gusta pensarlo así, pero hay veces que, por ejemplo, prefieren ver la manera en la que o sea, si ves a Galileo, él lo que hacía era cada segundo, cada instante, o sea, con una medida regular, pues tomar una medida, ¿no? Era algo totalmente discreto lo que él hacía. Y después viendo la sucesión numérica, trataba de inferir una regla algebraica para describirla, ¿no? Ok. Ujú. Un ejemplo que, bueno, era esperado como el continuo de la energía, ¿no? La cuantización pues apareció ahí con una fenomenología nueva. Sí, bueno, ese es un poquito ¿Qué? diferente Ah, porque ok, no sale como un modelo basado en tiempo, ¿no? claro. Ahí más bien lo que se quiere describir es, creo que tiene más que ver con el fenómeno de espectroscopía, ¿no? O sea, literalmente los colores que emiten los materiales, o la luz emitida por ciertos materiales en ciertas condiciones. Claro. Y es eso Ah, lo ok. lo que Ah, sucede es que hay una interpretación de el fenómeno óptico como un fenómeno de energías, ¿no? ok, ok, ok. Pero en realidad, hasta donde yo entiendo el experimento, realmente lo que es certero es el fenómeno óptico. La parte de las energías, yo siempre he pensado que es prescindible. Ok, Ujú. De la misma forma que bueno, se pudieron construir gramófonos y otros aparatos relacionados al sonido sin modelarlo como onda, ¿no? ok. Ya después la tecnología pues aprovechó este modelo y sacó más cosas, ¿no? Pero ahí siendo estrictos desde el punto de vista del modelo, eh, pues en realidad en lo que estriban las observaciones y el fenómeno real estaba en lo óptico. Hasta donde yo sé, porque solo conozco un poquito de lo del inicio. Puedo estar eh, cometiendo un abuso de simplificación, ¿no? Ya. Y una consulta. Mm. ¿Por qué también está muy ligada la noción de grupos con las transformaciones geométricas? O sea, con estas como rotaciones y así. ¿Es históricamente o porque realmente tiene una relevancia muy profunda? Realmente la estructura es lo importante y es la manera en la que se entiende mejor. La forma de entender eso mejor es entendiendo la conexión de Galois. Ah, ok. Ah, es Ajá, profundo. sí.
eh, tiene que ver con que los grupos, y es que por eso quería llegar tal vez hoy al teorema de Cali. A lo mejor voy a cambiar un poquito el orden para mejor tocar ese punto que me parece más importante. Ok. O sea, el chiste, la pregunta es desde el monoide, ¿para qué sirve el monoide, no? ¿Por Ujú, qué usamos monoides? ¿Por qué son importantes, no? mm, Gracias. Lo importante del monoide es que te ayuda a parametrizar transformaciones, ¿no? O sea, regresando como a esta idea aristotélica de vamos a pensar en qué es el movimiento o qué es qué es lo que observamos, ¿no? ¿Qué es la acción física? Ujú. Sí. Y no sé, usualmente se piensa en, pues tengo yo aquí una estructura, digamos, y sabemos que esta es susceptible de transformarse conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Ok. El chiste es que tenemos estas cosas etiquetadas, si quieres verlo así, ¿no? Por ejemplo, en un triángulo tenemos identificados los vértices y lo que nos preguntamos muchas veces es cuál es el espacio de todas las posibilidades hacia donde se puede mover eso, cuáles son todas las formas en las que se puede mover, cuál es su potencia, ¿no? Mm, ujú, O sea, gustaría ver de ese triangulito, pues cuáles son todos los posibles acomodos de sus vértices pensando que está restringido a estar siempre orientado de esta forma, ¿no? ujú, A que siempre la base esté aquí abajo y suponiendo que fuera un triángulo equilátero, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues comienza uno a pensar eso y lo que quiere es describir todas estas posibilidades, ¿no? ujú. Y te las voy a ir poniendo, este, 3, 2, 3, 1, 2. Aquí con el triángulo son 6. Nada más tengo que dibujarlas, ¿no? Aquí tengo acá el 1, 3, 2. Y me faltan dos posibilidades. Bueno, una quedamos que es siempre el estado con el cual la parametrizaste tal cual. Y me falta nada más una más, que podría ser el... ¿Qué? Me falta con este acá, ¿no? Uno, dos, tres. Sí, estas son todas las posibilidades, por ejemplo, de etiquetar el triángulo sin perder su orientación, ¿no? De Ujú, etiquetar sus vértices. Esta es la potencia del triángulo, digamos. ujú. Y te acuerdas que te había dicho que, bueno, ¿qué es el fenómeno del movimiento? Usualmente parametrizas con algún monoide el tiempo, ¿no? Ujú, La operación representa el dejar pasar el tiempo. El monoide fundamental resultan ser los naturales con la suma y el cero. Ajá. Y de cierta forma la idea es decir, ok, en el tiempo cero me encuentro aquí ujú, y con el tiempo debe manifestarse o esto mismo o alguna otra de las potencias, ¿no? ujú, Alguna otra de las posibilidades, porque sé que estas son todas las posibilidades, ¿no? ujú. Y como que voy describiendo así una trayectoria, ¿no? Una forma de pasar de uno a otro con alguna regla, ¿no? Ujú, Y el ok. chiste es que la forma en la que esto sucede, parametrizarlo a través de los naturales es solo una opción, ¿no? Pero ¿qué Ujú, tal si hubiera una estructura que me permitiera ser un poco más fiel a cómo se ve la potencia y cómo se pasa de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que tienen los monoides, que no tienen los grupos, ujú, bueno, que pueden tener los monoides que no tienen los grupos, con el caso de los naturales, es que dado que no hay forma de invertir,
los cambios son irreversibles a veces. Ajá. Mm, Tal como lo que sucede con la con la termodinámica. termodinámica, ¿no? Con la entropía. Mm, ujú, Hay estados que una vez que se alcanzan no te permiten regresar a donde estabas antes, ¿no? ujú, Y lo que es interesante es, pues bueno, ¿qué parametriza todos estos cambios, a todas estas formas de moverse de un punto a otro, ¿verdad? ujú, De un estado en la acción a otro, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo paso de una ujú, potencia a otra? Porque en general puedo olvidarme de qué estaba etiquetando, o sea, sobre qué estoy actuando, y ver en abstracto nada más cómo es la potencia, sin fijarme en dónde está actuando. Claro, aquí hay una interpretación de por medio, ¿verdad? Pero, o sea, recordando un poco como las ideas fundamentales de la teoría de modelos, en realidad solo importa el lenguaje formal, la sintaxis que usas para describirlo, y lo otro es interpretación. Ajá. ujú. Entonces, digamos como que lo que buscamos con el álgebra es hacer un estudio de la sintaxis, de las formas que puedes tener esto, para que después preservando su estructura ya describas y modeles esto, ¿no? Ujú. Ujú. Muy interesante. Y entonces, la acción fundamental, bueno, la idea fundamental, es que estoy mezclando ahí palabras porque es difícil de escribirlo, pues es la idea de acción. Y la idea de acción es justamente este principio de tengo formas de combinar a estas cosas de forma que cumplan esta regla. Es la única condición que se impone, ¿no? Así como el que siempre hay la posibilidad de no cambiar las cosas, ¿verdad? Ujú, Cuando queremos que las cosas sean modelos reversibles, es decir, que cualquier cosa se pueda deshacer, pues nada más agregamos la posibilidad de tener inversos, ¿no? ujú. Si siempre queremos poder regresar al estado original de alguna forma, pues nada, muy fácilmente lo arreglamos poniendo inversos y entonces tenemos grupos, ¿no? Claro. Y entonces, fíjate que lo que sucede es que si tienes, por ejemplo, un monoide, Ujú, lo que estamos haciendo es definir funciones que transforman el estatus de estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a llegar ya a esta definición muy importante que es la de acción. Es una forma de operar cada elemento del monoide con los elementos de algún conjunto X, de forma que obtienes de vuelta algo diferente en X. Ajá. ujú, Eso es lo que es una acción. Y vamos a pedir un par de reglas de preservación de estructura muy básicas. La regla fundamental es que al multiplicar el neutro con cualquier elemento, pues sea exactamente lo mismo que hacer nada, ¿no? Y la segunda es pedir una especie de asociatividad donde decimos si M1 actúa sobre M2 que ya actuó previamente en X, esto debería ser lo mismo que hacer la multiplicación o hacer primero M1 y M2, o sea, combinar estos dos y dejarlos actuar sobre X. Ajá. Esas son las reglas fundamentales de este tipo de operación. Se parece mucho en su definición a un producto escalar, pero es más poderoso. El producto escalar es justamente un caso particular de este tipo de concepto. Ajá. mm, Esto justamente es, bueno, con producto escalar me refiero a la multiplicación por un escalar en un espacio vectorial, ¿no? Escalar y vector y te regresa un vector, ¿no? Este, ujú, con esto me refiero a la parte de, pues, esto como modelo como paradigma para los sistemas dinámicos, es, M modela de alguna forma un espacio de posibilidades abstracto y lo que estamos enfatizando con una acción
es una interpretación de este espacio o esta sintaxis abstracta sobre un conjunto en particular, es decir, estamos haciendo un modelo del monoide. Ajá. ¿Sí? Ok, sí. Muy profundo. Entonces tenemos aquí una sintaxis con reglas para operar y la estamos interpretando. Eso es todo lo que estamos haciendo. Ajá. Ok. Otra forma de verlo, que es justamente lo que dice el teorema de Cayley, es que lo que estás haciendo es definir una función que va de M al conjunto de todas las funciones de X en X. Ajá. Esto simplemente porque eh, se puede mostrar en teoría de conjuntos, tan solo en teoría de conjuntos, que tener algo así del estilo X a la X a la M es isomorfo, es decir, hay una biyección con X a la X cruz M, ¿no? Es como bajar el exponente, ¿no? Multiplicando, ¿sí? Es como una regla de los exponentes, ¿verdad? Ok. Entonces, pues, no te sorprenda que aquí puse M cruz X en X y aquí de M a X a la X, ¿no? Pero lo interesante es que estas reglas resultan equivalentes a pedir que phi sea una función que preserva estructura entre monoides. ¿Ah? Porque este monoide tiene una operación y un neutro, y el conjunto de funciones de X en X va a tener una estructura natural de monoide. ¿Cómo? Pues resulta ser que agarrar las funciones con la composición y la función identidad siempre van a formar un monoide. Y es que este es literalmente el monoide o la potencia literal de las cosas, ¿no? Son literalmente todas las formas de cambiar una cosa de X a otra, ¿no? Son todas las posibles reglas que puedes definir para cambiar cosas de X a otras cosas de X, pensando que X modela pues estados de algo, ¿no? O sea, si X es esta cosa, cada forma de cambiar todos los estados es como cada una de estas cosas azules, ¿verdad? Son reglas para cambiar todos estos simultáneamente, ¿no? Conforme actúa o dejas pasar en el tiempo algo. Ajá. Esteban, me quedo Entonces, pensando en, híjole, con los comentarios anteriores, me quedo pensando en, primero, si en las probabilidades de transición y en los procesos de Markov, cuando hablabas, por ejemplo, primero de explicar la profundidad del grupo sí, en y los procesos de también Markov ahora con justo la lo que acción. tienes es un monoide, de hecho. Ajá. Ok, ok, Sí, porque esas que representas como matrices, lo que ajá, pasa es que tienen escondidos en la teoría de procesos de Markov una teoría de representaciones. ok, ok, no lo sabía. Donde la teoría de representaciones lo que hace es agarrar grupos Ujú. de matrices, donde el grupo es agarrar una colección de matrices que es cerrada bajo la multiplicación de matrices. Mm, pues buenísimo. ¿Y cómo se vería ahí? Bueno, o podríamos ver un ejemplo. Eso era lo del comentario anterior, pero aquí, para dimensionar la profundidad de lo que nos estás compartiendo de acción, de Ajá. grupo, podríamos desarrollar así cómo se vería, por ejemplo, para ese monoide o para procesos de Markov o para algún ejemplo concreto, la acción, Sí, pues vamos a esta empezar función por phi, estudiar. así, hacer explícita esta función phi para algún ejemplo. Sí, voy a darte tal vez el ejemplo menos satisfactorio posible, que es que la función phi sea la identidad. Ok, va. Y Sí. entonces me voy a fijar solamente en esta estructura, en este monoide. Ajá. Ujú. En construírtelo y demostrarte que es un monoide. Lo cual Ok, ya no tendría que hacer porque ya lo hice. ok, va. ¿A qué me refiero que ya lo hice? Porque esto sale directamente de las propiedades de la teoría de conjuntos. Ajá. Buenísimo. El conjunto de funciones de X en X es un monoide. ¿Por qué? Ujú. ¿Esto por qué me define un monoide? Pues bueno, acuérdate que si tienes dos funciones, f y g, que van de X en X, se cumple
que su composición es también una función de x en x, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo una operación definida, ¿no? O sea, digamos esto como que lo puedo restringir a funciones de x en x, cruz funciones de x en x, sin importar qué conjunto sea x, ¿no? Y pues tengo ya una función que va de x a la x, cruz x a la x, en x a la x, ¿verdad? O sea, ya la primera cosa para tener un monoide ya la tengo ahí, ¿verdad? Ujú. Luego, ¿qué otra cosa me falta? Pues el neutro. Y pues qué mejor que la identidad, porque componer con la identidad sabemos que Ujú. siempre nos regresa la misma función, ¿no? Ujú. Entonces ahí está mi primer ejemplo. Sé que no es muy Claro, satisfactorio, pero este es un monoide, ¿verdad? totalmente. Y entonces Ah, puedes pensar en X como cualquier cosa. Si quieres, vamos a llevárnosla tranquila. Voy a usar algo con 3 elementos nada más, porque 3 a la 3 ya sabes cuál es su cardinalidad, ¿verdad? mm, 3 a la 3 tiene cardinalidad 27. ujú, Es bastante grande pensar ya pues, en todas las posibilidades, ¿no? ujú, Pero entonces piensa en el siguiente tipo de modelo. Tengo 3 posiciones, 1, 2 y 3, 3 partículas, 3 lugares, ¿no? 3 etiquetas. Ajá. Y en lo que quiero pensar es en todas las formas en las que puedo mover las etiquetas, ¿no? Quiero pensar ahora sí como en la potencia, todas las posibles formas en las que puedo mover eso. Ajá. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles formas literalmente en las que puedo hacer eso cuando tengo solo 3 lugares a donde moverme, ¿no? Pues a ver, tengo una que es dejarlos iguales, ¿no? ujú. Otra podría ser, tal vez, estoy pensando que esto es así, o sea, si les pusiera etiquetas, lo que quiero es enumerar todas las ternas ordenadas que se pueden hacer con los números 0, 1 y 2, ¿no? Ujú. Eh, Tal vez empecé mal. Para ordenarlas voy a mejor comenzar con la trivial, con la terna 000, que es lo mismo que decir, muevo las 2 etiquetas, todas a esta, ¿verdad? Ujú. Y esta se queda fija. ¿Sí? Ahí tengo una posibilidad, ¿no? Ese es uno de los posibles movimientos que puedo hacer. Es una forma de cambiar, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería otra? Sería como 001, ¿no? Entonces 001 lo que representa es mueve esto acá, esto déjalo fijo y muévelo al 1, ¿no? Si ves lo que es este movimiento, ¿no? O sea, imagínate estos puntos moviéndose. Aquí este se quedó quieto y los otros dos se movieron en lugar de este. Aquí este se quedó quieto, este se movió a este y este se movió a este. Ajá. Ujú. ¿Qué otra posibilidad de movimiento hay? Por ejemplo, el que seguiría sería 001, 002, ¿no? Eso significaría deja este punto fijo y muévelo para acá, ¿verdad? Ujú. Sí ves cómo estás modelando todos los posibles movimientos, o sea, la idea de la potencia aristotélica. Ya. Agradezco la versión explícita. Sí, este es 002. Luego, ¿qué seguiría? 010, ¿verdad? Claro. Entonces, esto es 0, 1, déjalo fijo, 0. Eso significa deja estos dos puntos fijos y muévelo donde estaba el primero, ¿no? Claro. Luego de Ujú. 010 sigue 011, ¿verdad? Claro. Entonces, Mm, es que queda fijo, se queda fijo y lo muevo acá, ¿verdad? ujú. Ok. 011 y sigue 012, ¿verdad? Ujú. Ese significa déjalos a todos fijos, ¿verdad? Ujú. O sea, no hagas nada. Y acuérdate que siempre no cambiar de estado es un posible movimiento, ¿verdad? Ujú. Luego tenemos, después de 012, seguiría
0, 2, 0, ¿verdad? Ok. Entonces esto es, este se queda fijo, Ujú, este se va acá y este se va acá, ¿verdad? ujú. 0, 2, 0 Cero, y luego, ¿qué 0, 2, sigue? 1. 0, 2, 0, 1. 2, 1. Se queda fijo, el, este se va al 2 y Ujú, este se va al 1, ¿verdad? Entonces ujú, fíjate aquí, estos dos se cambian de lugar, este se queda quieto, ¿no? ujú. Sí, sí vas viendo cómo cada uno es diferente, ¿verdad? Sí se va entendiendo. Sí, sí se ve. Está padrísimo. Es 0, 2, 1 y sigue 0, 2, 2, ¿verdad? Por ejemplo. Ujú, 0, 2 y 2, ¿no? ujú, Y bueno, aquí acabo de agotar todas las posibilidades donde el 0 está fijo. ujú. Ahora eso Este, por tres, es otros dos veces. sí, hay que hacer otro tanto de cosas, ¿no? Claro. Para tener todos, porque son 27. Ujú, Pero sí se entiende que esto es la potencia del 3, ¿verdad? sí. O sea, estos son los posibles estados, ¿no? Y estos son todos los posibles cambios en los estados, ¿verdad? Ujú, O sea, esto es como un objeto ujú, y estos son como todos los posibles movimientos, ¿no? La ujú, potencia. ujú, Ujú. ujú. Pero ahora, cuando estás en un contexto determinado como el del triángulo, Ok. no te vas a mover por toda la potencia del objeto. Por ejemplo, el triángulo, los tres vértices siempre están separados, ¿no? Ujú, Entonces lo que vas a hacer es descartar ciertos casos, como este de acá, donde todo se movió a un solo punto, ¿no? Dices, eso no es un movimiento válido para el triángulo, eso no está en la potencia del triángulo. Ajá. ujú, Como eso ujú. no está en la potencia del triángulo, pues lo tengo que modelar yo con otra estructura abstracta, porque esta está demasiado grande, ¿no? Me voy a quedar yo con una subestructura de esto. Ajá, Ujú, ¿sí? De hecho, pues una forma de interpretar lo que hace un grupo es que en las acciones eh, quieres evitar esto, quieres evitar el que se encimen los puntos. Ajá, ujú. ¿sí? No, no quieres que... esto de hecho es un estado irreversible. Una vez que hiciste esto, que moviste dos puntos al lugar de uno solo, el estatus de cualquier transformación del grupo, de cualquier movimiento que hagas, va a dejar a todos los puntos siempre juntos a partir de este momento. Ok. No vas a poder recuperar Ok. el movimiento donde intercambias los puntos o algo así. En realidad siempre vas a estar moviendo un solo punto, ya una vez que todos se pusieron en un solo lugar. De la misma forma que cuando rompes la taza, pues ya no puedes regresar a que se vuelva a armar la taza sin pegamento, ¿verdad? Ujú. O sea, bueno, hasta donde sabemos los átomos, no se ha observado el fenómeno donde pues vuelvan a hacer esos enlaces así por sí solos, sin cambiar las condiciones, ¿no? Ujú. Se requiere agregar energía, ¿no? Exacto. Y Claro. esto es como justamente un estado irreversible. La potencia ya no te permite a partir de este estado regresar a cualquiera de los otros. Ajá. Este es un Ujú. movimiento irreversible. Pero hay otros movimientos que sí son irreversibles. Por ejemplo, este de acá que intercambia uno y 2, si lo Claro. vuelves a aplicar, regresas al estado original, ¿no? A 0, 1 y 2. Mira qué bello. La irreversibilidad se ve en todo el grupo ahí. Claro. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, pues es parte importante, ¿no? De muchas cosas. Claro. Wow. Entonces, bueno, pues este es un modelo muy simplificado, pero creo que ayuda a entender mejor la idea, ¿no? Lo que pasa es que en los modelos físicos o geométricos no se trabaja con toda la potencia porque es demasiado grande. Imagínatelo ya en un conjunto infinito, ¿no? Es muy Totalmente. difícil entender esta cosa. Muy, muy Claro. difícil. Ujú. Claro. Y pues muchas veces, como el caso del triángulo, en realidad no te va a interesar todo, ¿no? Lo que quieres es una parte de la potencia nada más. Ujú. Entonces, a ver, cómo le hacemos para esto? Ah, sí, Ya ¿cómo tengo vamos? así como una deuda aquí fuerte, ya cantándoles el teorema de Cali, ¿no? Ujú. Eh,
el chiste es, imagínate que hay otra estructura que abstracta, potencia tal vez de otro objeto. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de alguna forma, pues hay otro objeto, digamos, tal vez, o sea, un caso muy evidente es qué pasa si tomo un subobjeto, ¿no? Ujú, Va a tener su propia potencia este subobjeto, ¿verdad? ujú. Que estas sí te las dibujo todas porque son bastante sencillas, ¿no? Ok. Puedes hacer nada. Es que son 4. Ujú. Cambia 27 contra 4, pues fácil, ¿no? Puedes hacer nada, puedes intercambiarlos, ¿no? Aquí tenemos la parte del grupo Z2, de hecho. Puedes moverlo y dejar fijo, o sea, todos hacia este punto o todos hacia el otro. Son todas las posibilidades cuando tienes solo dos objetos, ¿verdad? Ujú. No hay de otra. Y algo curioso que sucede es que cuando tienes una función de acá a acá, Ujú. tienes como una forma canónica de meter esto acá arriba. ¿Cómo? Sí. Estos mismos 4 te los puedo identificar. Hice por algo lo de solo dejar fijo al 0. Porque fíjate la correspondencia que hay de en viendo este pedacito, ¿no? Ujú. La correspondencia de en viendo este pedacito, ¿no? Ujú. La correspondencia de en perdón, va con viendo este pedacito, ¿no? Ujú. Y contra ¿no? Ujú. Viendo este pedacito, ¿verdad? Ujú. Y bueno, lo que te estoy enseñando aquí a grandes rasgos es la conexión de Galois. Wow. Ujú. Ok. Es la idea de subestructuras de estos se compatibilizan de alguna forma con subestructuras de estos, ¿no? Oh, súper bueno. Ujú. Por cierto, aquí la dirección va al revés, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? ¿Ves Ujú. cómo la potencia de uno se mete dentro de la potencia de otro? Cuando es más pequeño lo puedes meter acá, entonces lo pudiste meter acá. Mm. Ok. Ajá. Y piénsalo ya geométricamente, una figura que forma parte de algo que ya tiene una restricción en cuanto a su potencia, como el plano ya tiene sus restricciones respecto a que solo quieres isometrías, va a restringir las isometrías de las figuras que dibujes en ese plano. Claro. Ajá. Sabes que las simetrías de las figuras que puedas dibujar en este plano, deberás poder proyectarlas en las simetrías que posee ese plano. Ajá. Ok. Está tremendísimo. Está tremendísimo. Esto entonces es la conexión, pero a través del teorema de Cayley, ¿o cómo es la relación? Es que tengo que ir a los teoremas Ok, porque estoy ok. ahorita enfatizando más que nada la potencia, perdón, La idea la estuvo idea tremenda. intuitiva, Ok. para que se pueda entender, porque, Muchas gracias. por ejemplo, si nos interesáramos en ver teoría de Galois, Ujú. eh, el asunto general es hacer esto ya olvidándonos incluso de que tenemos que hacerlo sobre conjuntos, pueden ser cosas con mucha más estructura. Puedes fijarte en qué sucede cuando tienes un campo dentro de otro campo, ¿no? Si quieres, para un ejemplo muy explícito, ¿qué pasa cuando tienes a los reales dentro de los complejos? O Ujú. es más importante e interesante que justamente te lleva a la cuestión de números algebraicos trascendentes, los racionales dentro de los complejos. Ajá. Mm. ¿Y qué va a pasar si de alguna forma a estos les asocias pues como que sus propias potencias en un sentido algebraico, ¿no? Oh, ¿qué va a pasar? Que es las simetrías de estos, Ah, resulta ser que lo que obtienes pues son
pues invariantes, ¿no? Porque cada uno de estos va a quedar determinado de alguna forma. Bueno, más bien cada una de las potencias queda determinado por cada uno de estos y la forma en la que están relacionados aquí algebraicamente, ¿no? Y resulta ser que estas relaciones algebraicas aquí entre campos se van a poder simplificar a relaciones algebraicas entre grupos para obtener un invariante que describa esta relación que hay entre campos. Y cuando Wow. preguntarte si ciertas cosas o ciertas propiedades se preservan, vas a buscar traducirlas del lenguaje de la teoría de campos al lenguaje de la teoría de grupos. Ajá. Buenísimo. Exactamente la misma idea que tuvo Klein después de Galois, ¿no? Muchos años después. El programa de Erlangen justamente es, si estos son espacios geométricos, las Mm, propiedades que se pasan de uno a otro, algunas de esas se van a preservar entre los grupos o las potencias que definen estos. mm. Y ese es el chiste, ¿no? Ver estos para ver cuándo sí se cumple acá o no se cumple. Y también te va otra sorpresa enorme. Se puede llevar esto tan lejos como a la topología algebraica, a la idea justamente de relaciones entre espacios topológicos, transformarlas en relaciones entre grupos o estructuras algebraicas. Ajá. Oh, ok. Entonces, este es uno de los paradigmas más importantes de la matemática. Claro. El ver el objeto a partir de su potencia, restringir la potencia y darte cuenta que en realidad esto es una estructura algebraica abstracta y que te puedes olvidar de cada uno de los elementos y nada más fijarte en las reglas de operación de estas cosas, ¿no? En los axiomas del monoide. Tremendo, tremendo. Entonces, bueno, esto es más que nada para hacer amable el camino a la abstracción, Ok, se agradece muchísimo. que se entienda por qué el álgebra abstracta es lo que se estudia. Claro, Ujú. se agradece muchísimo. Va. Entonces, yendo justamente en esta dirección, sabiendo que x a la x siempre es un monoide, ¿no? Correcto. Pues Ok. hay que aprovecharlo, ¿no? Darnos cuenta de que este monoide de alguna forma sí es fundamental para cualquier monoide, ¿no? Que todos los monoides representan partes de la potencia de algo, ¿verdad? Así como esto de acá. Claro, idea poderosísima. Y eso es lo que vamos a ver con el teorema de Cali. Vamos Perfecto. a verlo finalmente. Excelente. Pero para eso primero necesito una definición. Ok. Está bien. Pero es una definición poderosa. Si tengo yo dos monoides, eh, les voy a poner M1, operación subíndice 1, neutro 1, monoide 2, operación 2 y neutro 2. Si estos son monoides, se dirá que una función f de M1 en M2 es un homomorfismo de monoides. Sí y solo si esencialmente preserva la estructura del monoide 1 dentro del monoide 2, tal como lo que sucedió acá. Además, las formas de cambiar de un estado a otro aquí van a ser formas de cambiar de un estado a otro acá. Ajá. Entonces, voy a pedir dos cosas. Primera, que dados cualesquiera dos elementos de M1, X, Y, elementos de M1, se cumpla que F evaluado en X operando con la operación 1 con Y es lo mismo que F de X operando con la operación 2
con f de y. Ajá. Es decir, las combinaciones se pueden dar tanto en M1 como en M2, ¿verdad? Ok. La segunda es que el elemento neutro vaya al elemento neutro. Es decir, no, ni siquiera va con un para todo, es simplemente decir f de E1 tiene que ser E2. Ajá. Eso es lo que es preservar la estructura del monoide, porque son dos operaciones. Resulta ser que con que una función cumple esto va a preservar también la asociatividad y entonces estás preservando todas las propiedades que cumple M1 a partir de una interpretación vía F, las estás preservando en M2. Entonces fíjate que el paradigma de la teoría de modelos está aquí implícito, ¿no? Ujú. ¿Mm? La función, el homomorfismo es una interpretación. Exactamente, es una forma de interpretar de manera coherente porque preserva la estructura, ¿no? Ok. Es una interpretación en términos sintácticos. Y es que ese es el problema con el álgebra, es sintaxis. Ajá. Y como es sintaxis, no tiene necesariamente un significado. Ajá. Ujú. Ok, La semántica es opcional con la sintaxis. ok, ok. Ujú. Gracias. Y bueno, sobre esto hay una proposición muy interesante. Mm, Bajo el contexto de todo lo de arriba, si tuviera una función de M1 en M2 tal que preserva el producto, bueno, perdón. Esto me falta decir que es el contexto de grupos, porque con monoides no necesariamente pasa, ¿eh? Sí es muy importante pedir esta condición de que f de 1 sea igual a E2, ¿no? ok. Eso es muy importante, porque les podría dar ejemplos de monoides donde si el neutro no va al neutro, pues entonces no pasaría esto bonito de que no hacer nada aquí es lo mismo que no hacer nada acá, ¿verdad? Ujú. Es muy importante. ¿No? Ok. Sí, porque podría ser algo que el cero lo mueva a alguno de estos dos. Y sí, aquí no hizo nada en estos dos, pero sí pasó fuera un movimiento extraño a esto, ¿no? Ujú. Ujú. Ok. Pero por eso es muy importante esta condición, ¿sí? Ok. Esta definición no la puedo reducir en el caso de monoides, pero sí en el de grupos, gracias a la propiedad del inverso. Ajá. Va. Ujú. Entonces, lo voy a escribir. La proposición es que si M1 y M2 son grupos, Ujú. y F es una función que va de M1 a M2 que cumple tan solo la condición 1, es decir, cumple para todo X, Y en M1, F de X por Y es igual a F de X por F de Y. Ujú. Entonces, no solo va a preservar, ay, no sé por qué se hizo esta línea. Línea. Ya, ahí está. Entonces, eh, no solo voy a preservar el neutro automáticamente, o sea, no solo va a pasar que f de 1 es igual a E2. También va a suceder que el inverso, perdón, aquí me falta poner un para todo. Para todo X en M1 va a suceder que el inverso de f de X coincide con f del inverso de X. Ajá. Ok. Entonces ve lo mucho que ganamos con la estructura de grupo gracias a agregarlo del inverso.
para poder afirmar esto y ya no tener que demostrar esta condición para decir que algo es un homorfismo de grupos, ¿no? Claro. Basta tan solo con esta condición. Es una gran ganancia. Ujú. Entonces, pues Entonces vamos, es muy natural para un grupo. exactamente. Pues es que más estructura, menos cosas a demostrar. Y por eso grupos es el punto preferido de partida. Ajá. Mm, Que los monoides sí pueden ponerse muy exóticos. ok. Muy exóticos a comparación de lo que de por sí ya es de exótico un grupo, ¿eh? Y vamos a ver que de Ah, hecho por eso después los grupos se van a reducir, se van a preferir los grupos conmutativos por encima de los grupos, porque ok, los grupos también por sí mismos son muy exóticos. ya. Ujú. Los grupos conmutativos van a resultar ser la herramienta algebraicamente más explotable de la historia. Ok, Ujú. Entonces, hay que demostrar que f de 1 es igual a E2 y hay que demostrar la preservación de los inversos, ¿no? va. Aquí lo más sencillo es demostrar algo que no he demostrado sobre los grupos, que es que el inverso es único. Ok, Ujú. Entonces voy a tratar de reproducir el argumento. Si va. X es un elemento del grupo M1, si le puse M1, sabemos que X por el inverso de X me va a dar el neutro E1, ¿verdad? Correcto, También por otro lado, correcto. se tiene que el inverso de X por X va a dar También neutro E1, ¿no? el neutro. Correcto. A ver, estoy medio improvisándolo aquí porque ya no me acuerdo perfectamente de todo esto. Va, claro. Ujú. A ver, ¿cómo funciona la cosa? Quisiera demostrar que f de E1 es igual a E2. Creo que ese va a ser el punto por el que voy a empezar. De acuerdo. Em, ¿Cómo funcionaba la demostración? F de E1 es igual a f de E1 por E1, porque E1 es igual a E1 por E1, y esto tiene que ser f de E1 por f de E1. Ah, ya lo tengo. A consecuencia de esto, dada esta igualdad, puedo multiplicar de ambos lados por el inverso de f de E1. Mm, Entonces, fíjate que por un lado E2 es igual a f de E1 por el inverso de f de E1, gracias a que es un grupo M2, ¿verdad? correcto. Podemos hacer lo mismo que f de E1 por f de E1 por el inverso de f de E1, ¿verdad? De acuerdo. Y esto es lo mismo que f de E1 por E2, pero E2 es el neutro, y esto tiene que ser exactamente f de E1, ¿verdad? Excelente. Entonces acabo de demostrar que E2 sí es igual a f de 1, gracias a que el codominio es un grupo. De hecho, podría haber dicho que Mm, si el dominio es monoide, o sea, sin que sea necesariamente un grupo, mientras el codominio sea un grupo, ya no hay que verificar la condición 2, ¿verdad? ujú. Pero bueno, ahora, si ambos sí son grupos, para ver que se preserva el inverso, creo que esto me lo va a dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el inverso, bueno, si X es un elemento de, de M1, el inverso de f de X, sabemos que es exactamente lo mismo que el inverso de f de X por E2, ¿verdad? Cierto. Pero E2 es exactamente lo mismo que f de 1, ¿no? Correcto. Y E1 es exactamente lo mismo que el inverso de X por X, ¿verdad? Claro. Ah, perdón, debo poner al revés, X por el inverso de X.
X por inverso de X. Sí, ahí vamos bien, ¿no? Ok. Y esto es lo mismo que tú es tomar el inverso de f de X por f de X por f del inverso de X, ¿verdad? Correcto. Pero este primer producto entre estos dos me da E2, ¿verdad? Cierto. Pero pues esto es exactamente f del inverso de X, ¿no? El inverso 1. De acuerdo. Pues ahí está la igualdad, ¿no? Ujú. Entonces, para los grupos, todo se reduce a solo ver que se preserva la multiplicación. Para los monoides hay que ver que se preserva el neutro y la multiplicación. Ajá. Ok. Va. Entonces estamos ganando muchísimo. Ujú. Ok, ya con esta definición y esta pequeña reducción, vamos a ver el teorema de Cayley tanto para monoides como para grupos. Ajá. Ok. Entonces, para monoides, el teorema de Cayley dice lo siguiente. Si M es un monoide, voy a poner que aquí es teorema de Cayley. Si esto es un monoide, entonces la siguiente función es un homomorfismo de monoides. Phi que va a ir de M a M a la M, Mm. dada por un elemento M de M. Fíjate que tiene que ser, ya mejor ponerlo con su índice. Phi de M tiene que ser una función de MMM. Entonces tengo que decirte cuál función es, ¿verdad? Ok. Entonces esta función a su vez dada por phi M de X. Y aquí a ver si no la riego porque siempre se me olvida. A ver Ok. si M por X es la que funcionaba. Va. Esta cosa de acá arriba Ujú. es un homomorfismo de monoides. Ok. Es un homomorfismo. Ajá. Es decir, preserva la estructura. Ok, está Es bueno. decir, el monoide M mismo Órale. es una Mm. forma de actuar o restringirse sobre sí mismo su potencia. Ajá. Mm. De la misma forma que pasaba esto de aquí. Ajá. Ujú. A cualquier objeto lo puedes, bueno, a cualquier monoide, perdón, lo puedes ver como parte de su propia potencia como conjunto. Ajá. Lo que te estoy diciendo es que el monoide M, este monoide M, es parte de la potencia de un conjunto, en particular el conjunto de elementos formado por M. Ujú. ¿Sí? Ujú. Está excelente. Y después les voy a enseñar ejemplos, pero pues por Va. ahorita podemos demostrarlo, ¿va? A ver Ok. si sí le atiné, porque si no era X por M. Ok. Es salvo por un pequeño asuntito ahí de orden que tengo razón. Ok. Entonces va la demostración. Bueno, hay una muy evidente donde sí no me equivoqué, que es que phi del neutro, que va de M en M, fíjense en su regla de correspondencia, phi de phi evaluado en X, es E por X, ¿verdad? Pero dado que es el neutro, E por X es igual a X, y esto es lo mismo que la identidad de M evaluada en X, ¿no? Como esto Correcto. sucede para todos los elementos de M, puedo afirmar que phi E es exactamente lo mismo que la identidad de M, que si se acuerdan era el neutro de M. M a la M, ¿verdad? Sí.
Entonces ya cumplí una parte, nada más me falta es preservar la estructura, ¿verdad? Tremendo. Que esa es la que me da miedo, a ver si no la regué ahí. Phi M compuesto M1 compuesto con phi M2 evaluado en X es phi de M2 compuesto con phi M1 evaluado en X, ¿verdad? Sí se acuerdan que la cuña pues es la bolita al revés, ¿verdad? De acuerdo. Sí, lo que pasa es que con la cuña en el diagrama sale derechita la composición de funciones y con la bolita tienes que poner al revés las funciones a como salen, pero con la bolita sabes que no tienes que preocuparte de qué orden se evalúa, ¿verdad? Porque es phi de M2 evaluado en phi de M1 de X. Y creo que sí me equivoqué del orden. Mm, Sí, sí me equivoqué en el orden. ok. Bueno, eh, algo que me faltó decir es que si se invierte la operación en cualquier grupo, también sigue siendo grupo o monoide. Aquí Ujú, el monoide que estoy considerando no sería M a la M con esta composición, sino con esta composición. ok. Con esa es que sí resultaría un homomorfismo de monoides. Ajá. Ok. Sí, entonces, si quieren, Va. olvídense de esta parte de acá y nada más nos quedamos como si lo hubiera hecho derechito para que sí salga Ujú, esto muy, muy bonito, ¿no? excelente. Esto así evaluado en X Ujú, se convierte en phi de M1 evaluado en phi de M2 evaluado en X, ¿verdad? claro. Y esto se convierte en M1 por phi de M2 evaluado en X, que bueno, es lo mismo que M2 por X, ¿verdad? Ujú, Y ahora por la asociatividad de la operación del grupo, esto es lo mismo que M1 por M2 por X, ¿verdad? ujú, Y esto es exactamente lo mismo que phi de M1 por M2 evaluado en X. Ahí está. ujú, Entonces, de esta forma sí preservé la estructura. ok. ¿Sí? Entonces, sí, todo monoide lo puedo ver como parte del monoide fundamental de algún conjunto. Ajá. Ujú, O sea, sí, todo monoide describe un pedazo de la potencia de un conjunto, parametriza un pedazo de eso. Y bueno, el detalle que me falta agregar es que de hecho phi es inyectiva. ok. Ujú, Y phi es inyectiva. Es decir, la representación es fiel. Ajá. Es decir, estoy metiendo a cada uno de los elementos de M como un elemento distinto de M a la M. Ajá. Tal como excelente. lo que pasó acá en el ejemplo que les hice, ¿no? Cada uno de Mm, estos puede dar uno diferente. Aquí tenía 4, aquí sigo teniendo sus mismos 4, ¿no? ujú, Entonces, pues vamos justamente a eso, ¿no? Demostrar que phi es inyectiva. de acuerdo. Entonces, phi de... Bueno, ¿qué pasa si phi de M1 es igual a phi de M2, ¿no? Ujú, Entonces, y esto es lo más bonito de todo, M1 es exactamente phi de M1 evaluado en E, ¿verdad? ok. Porque es M1 por E que te da M1. Y esto Ujú, tendría que ser lo mismo entonces que la función phi de M2 evaluado en E. Pero esto ujú, me da a dar M2, ¿no? Entonces acabo de ujú, mostrar la inyectividad. Si phi de M1 es igual a phi de M2, entonces M1 es igual a M2. ujú. Genial. Entonces todo monoide es parametriza, dices, describe a la potencia de de algún conjunto en general. Ujú. Está tremendo. Bueno, de este conjunto. Sí.
Entonces, pues esto es justamente el teorema de Cali. Ajá. Esto me quedo pensando, así como lo planteaste del teorema inicial, está tremendo. Sería lo equivalente, por ejemplo, en espacios vectoriales, el decir, eh, bueno, no es lo mismo. Estoy pensando en este de, em, bueno, existencia de bases, pues no, para nada tiene que ver, No, ¿no? no va por ahí. Aunque también vamos a ver que tiene algo importante lo de las bases aquí con los grupos libres. Y, claro, va. Tenía otra pregunta, le estaba anotando, vengo anotando todo y ya no la encontré. Eh, pero súper. Alcances del teorema de Cayley, me estoy intentando acordar así. Va, pero me parece tremendo. Bueno, lo fundamental del teorema de Cayley. Ujú. Sí, o sea, si quisieras como un análogo de qué va a ser el teorema de Cali en espacios vectoriales, em, es que en realidad funciona un tanto diferente la cosa, porque lo que pasa es que más bien cada anillo es un Ah, módulo ya, sobre sí mismo. Ajá. ya, ujú. Cada anillo funciona sobre módulo sobre el mismo. Ya me acordé, o sea, ya lo encontré más bien donde lo tenía anotado. Sí, sí tenía que ver, por ejemplo, con que los finitos son isomorfos a un RN. No, no, eso no, Tampoco. Va. Ah, no. ok. O sea, pensé como en el isomorfismo, como que de alguna manera es algo así como que fundamental. Ok, va por otro lado también. Sí, no, eso va más con las bases. Claro. Lo que pasa es que ese teorema que te dice que todo espacio vectorial de dimensión finita es isomorfo a un RN, de Mm, hecho es que cualquier espacio vectorial sobre cualquier campo es isomorfo a un coproducto de algún número cardinal de copias del campo. Ajá. ok, Ese es el resultado de a de veras, que es que todo espacio vectorial tiene una base. Ajá. claro, Y claro. eso Es lo que te dice importante. es que todo espacio vectorial es un espacio vectorial libremente generado. Ajá. Mm, ok, es Después se libre. va a ver qué es eso. Ok, Pero es algo así como, ¿te acuerdas que vimos monoide libre. monoides libres? Sí, Que eran aquellos que eran nada más conjuntos de palabras, la regla más sencilla para formar monoides, ajá, sí. y que cumplía pues una cierta propiedad por ahí, Ujú, pues en el sentido que pues literalmente era combinar nada más las letras, pues es que en un cierto sentido lo mismo es un espacio vectorial. Verlo ujú, como RN, pues es nada más de, pues agarra n números reales, ¿no? ujú, Y ya, ponlos como quieras, el orden que quieras, no importa, ¿no? ujú, Queda más claro cuando se ven módulos sobre los enteros. mm, Y bueno, ok, tampoco estamos muy lejos de este tema porque resulta ser que un módulo no es más que un grupo abeliano. ok. Todo espacio vectorial es un grupo abeliano, porque todos tienen una suma. Mm, Y en ok. realidad lo que estás describiendo cuando dices módulo o espacio vectorial es la acción de un anillo o de un campo sobre la categoría de grupos abelianos. Es decir, hacer esto mismo que hice acá, solo que ya con estructura, porque vas a decir, no va a ser cualquier conjunto, tiene que ser un grupo abeliano, ya debe Mm, tener una suma. Y lo que vas a tener aquí, pues va a ser el siguiente paso, la potencia de la suma, por así decirlo, va a ser la multiplicación. ujú, Y ok. eso es justamente lo que te va a permitir pasar de grupos abelianos a anillos directamente. Wow. Ajá. Así como aquí no Órale. tenemos nada, tenemos un conjunto sin estructura y llegamos aquí a la operación de la composición de funciones. Llegamos a las funciones y la composición de funciones. Ujú, ¿Sí? Dimos el brinco. ok, Y ahorita que ya estamos en este nivel donde ya hay una operación, el siguiente brinco es agregar una operación más, ¿no? ok.
y va a ser la multiplicación. Ajá. Vale. Sí. Solo que, bueno, no sé con qué tanto detalle vaya a ver eso realmente, porque para realmente expresarlo lo que deberíamos haber visto es categorías, Ok. porque las categorías son las que son ahora sí como la mejor estructura que he conocido hasta el momento para escribir completamente lo que es la idea de un sistema dinámico. Wow. Ok. Porque esto lo que pasa es que son sistemas dinámicos aislados. Cuando tengas un sistema dinámico no aislado, es decir, interdependiente de otros sistemas dinámicos, vas a tener una categoría. Órale. Es Ok. decir, es como tener estas mismas potencias, pero conectadas a su vez con otras potencias. Ajá. Wow. Donde lo que pasa en una determina lo que pasa en otra, y eso ya va a ser como un gran sistema dinámico donde tienes localmente diferentes sistemas dinámicos y lo que pasa en cada uno puede afectar lo que pasa en otro. Tremendo. Es como ya tener una red de eso. Y ya pues llegas así directamente pues a otros conceptos muy cercanos como las máquinas de Turing. Ajá. Órale. Porque justamente van por ese tipo de ideas. Ajá. Ok. Me Y quedo luego, con... Ok. nuevamente, cada máquina de Turing y así, todos estos supersistemas dinámicos, incluso las categorías, las puedes volver a meter dentro de los monoides. Oh, en serio. Eso Ajá. está bueno ese Entonces, en círculo. realidad, sí todo acaba siendo monoide, de cierta forma. Ah, me encantó. Ajá. Me encantó. Entonces, sí, sí, o sea, sí hay algo muy fundamental en esto. Esta es la estructura más importante de las estructuras porque es casi la definición misma de estructura. Ajá. Ok. Ujú. Me quedo con una duda más, Esteban. Claro. Bueno, una intención más que me hizo, que me dejaste pensando. Con este teorema de Cayley, diciendo como, bueno, cada uno está inmerso en uno más grande. Ahí existe también, eh, bueno, cómo se vincula con estas ideas que trabajamos al principio en teoría de conjuntos, cuando fueron los ordinales, cuando fueron los naturales, como si hubiera una aritmética. Esto, por ejemplo, que de repente creció del 2 a la 2 pues era el 4 pero 3 a la Ajá. 3 pues se nos fue hasta el 27. No sé si hay algo por ahí. Me O sea, quedo ¿a qué te pensando así, refieres tú? como que en el cero, pues sería como quizá el conjunto vacío, ¿no? Sería quizá el grupo el vacío. ¿Cómo sería este cero del que, si todo grupo que ya existe es potencia de uno más grande, como que, ¿cómo sería el No es que primero? sea potencia, es parte de la potencia. Es parte de la potencia. Claro, Ah, y el primero sería como el vacío, ¿no? Como que llegaría, o sea, bueno, o sea, como si diciendo hablas el en primero. particular de los ordinales, Claro. estrictamente no son un monoide porque no son un conjunto. Mm, Pero bueno, no te he definido tampoco la ok. suma de ordinales, creo, pero se puede definir. Y el neutro, en efecto, es el vacío. Ajá. Es- ok. Esto forma, en efecto, un monoide. Ajá. De hecho, Mm, también los cardinales forman un monoide. ok. Están tremendos esos, ok. Ujú. Sí, sí, Ok. son monoides, son monoides. Estos son monoides. Y no solo esos, también les puedes definir otra operación que es la multiplicación. Ok. Y también forman monoides. Wow. Claro. Ahora, el único punto donde tal vez ya debería así como que ponerte el freno es que ni se te ocurra que la potencia es un... Ok. ni se te ocurra que la potencia Ah, eso está ayuda a formar monoides. Te voy a poner el ejemplo más sencillo. Esto, los naturales con la función elevar algo a la b, tremendo. con, digamos, el que evidentemente que debería ser el neutro para esto debería ser el uno, ¿verdad? Mm, No es un monoide. mm, ¿Por qué no es un monoide? ok. La propiedad del neutro sí la va a cumplir. Ok. El problema es la asociatividad. Ok. Por ejemplo, te la pongo Ajá. así. ¿Quién es 2
a la 3, a la 2. Ok. Son 8 por 6, 4, ¿no? O sea, 64. 2 a la 3 es 8 al cuadrado, 64, ¿verdad? Ajá. Y ahora, ¿quién es 2 A a la 3 a 3 a la la 2? 2. Son 2 a la 9. Es gigantesco. Pues ya casi poquito menos de 1000. A ver, 2 2 a la por 9 1024. es 2 Ah, no. por 2 a la mil 4 por 2 a veinticuatro la entre 4. 2. Es que 2 a la 10. Ah, 2 a la 10 es 1024. Ajá. Entonces es 512, ¿no? Exacto. Ahí Claro. está la diferencia, ¿no? Ok. Entonces, pues hay Claro. un límite para todo, ¿no? Claro. Ok. De acuerdo. Salvo que ya te interesen estructuras sin asociatividad, que bueno, digo, es una perspectiva válida, algo digno de su propio estudio. De hecho, las álgebras de Lie y otras cosas, pues muchas veces no son asociativas. Ajá. Ok. Pero te voy a dar el gran spoiler. Ujú. Todas estas cosas parten de estructuras que sí son asociativas, y es que la parte no asociativa, pues es la única que te sirve para describir ciertas características particulares que no venían descritas por lo demás, pero es porque son tan regulares que ya la parte no asociativa es lo único que te falta para acabar de entender todo lo demás. Mm, Ok. Y Ok. suelen tener muchas reglas algebraicas, o sea, tampoco estudian estructuras no asociativas así salvajemente a lo loco. Entonces, pues, lo siento, no todo es color rosa, ¿verdad? Claro. Y bueno, de por sí se va a ver que con los monoides no todo es de color rosa, ni con los grupos todo es de color rosa. Donde todo es de color rosa es con los grupos conmutativos. Ok. Y bueno, técnicamente tampoco es tan de color rosa porque hay algunos, o sea, ya cuando te pones a pensarlo, el grupo conmutativo de los racionales con la suma o el de los reales con la suma tampoco es tan sencillo de describir. Ujú. Entonces, en realidad, los que sí es un sueño dorado es espacios vectoriales. O sea, cuando en vez de estar sobre un anillo está sobre un campo, porque entonces ahí sí, todos los grupos abelianos que son espacios vectoriales son muy, muy fáciles de describir. Esos son el sueño dorado. Claro. Claro, Ok. sujeto a que entiendas el anillo, ¿verdad? O el campo. Ah, Claro. porque si no entiendes el anillo, pues bueno, pues vas a sufrir tanto como sufres, aunque entiendes muy bien a los números enteros, relativamente, porque de hecho no los entendemos tan bien por culpa de los primos, ¿no? O sea, como anillo no los entendemos todavía muy bien, porque no entendemos todavía muy bien qué hace a un número primo. Bueno, o sea, sabemos la definición de número primo, pero no sabemos así como a nivel sintáctico cómo podríamos identificar a un número primo y a un número que no es primo, ¿no? De manera muy sencilla para decir, fácil, ¿quieres el, el primo número 425? Aquí está directamente, ¿no? No tengo que recurrir a una tabla ni nada, ya es un calculito muy, muy sencillo y ya te lo doy inmediatamente, ¿no? Pues no, Mm, sí, no sabemos, ¿no? Y mm, bueno, va a tener que ver con justamente la idea de los monoides libres y las bases. ujú, Bueno, te voy a dar aquí el spoiler. La base de este monoide, ujú, por así decirlo, la base, eh, bueno, lo voy a pensar como grupo conmutativo, ¿eh? Como monoide conmutativo, que diga. Ajá. ujú, Como monoide conmutativo, bueno, como grupo conmutativo, su base consta de un solo elemento, que es el número 1. Porque con el 1 y su inverso construyes cualquier otro número entero a partir de la suma, ¿no? ujú. Si lo vieras, esto como grupo conmutativo. Bueno, de hecho, como grupo basta. Ajá. Pero si lo ves como monoide, su base consta de dos elementos. Necesitas al menos uno y el uno para parametrizando a partir de iterar al estilo de los naturales, es decir, sin usar el inverso en ningún momento, recuperar a todos los números enteros.
Porque pues ya sabes que todos o son el 0 o son positivos o son negativos. Los positivos los obtienes sumando el 1, los negativos sumando -1, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí Ok. tienes las bases en este tipo de estos dos tipos de estructuras, ¿no? El Tremendo. problema es que los enteros con la multiplicación no son grupo. Entonces solo lo puedes ver como monoide, ¿verdad? Ujú. Entonces como monoide, resulta ser que la base, es decir, un conjunto generador de todos estos, está indexado por los naturales y son los números primos. Ujú. Lo que te dice el teorema fundamental de la aritmética en realidad es que la base de este espacio, como monoide, son los números naturales. Mm. Bueno, es una Ok. cantidad numerable de cosas, ¿no? O sea, son los Ujú. primos indexados por los naturales. Porque lo que Claro. importa de la base nada más es cuántos son para generarlo. ¿Ah? Ujú. Y de hecho, pues bueno, ocurre algo mágico cuando veamos estructuras que en ese sentido, esto se convierte directamente en una suma directa. Se convierte en estudiar la suma directa de n copias de los números naturales. Ajá. Ok. Gracias a que Ok. sabes que por el teorema fundamental de la aritmética, de hecho esto es lo que cumplen todos los que se llaman dominios de factorización única, que estos esencialmente los ves como esto, junto con, bueno, los enteros sí cumplen un pequeño pecado por ahí, que es que pues hay que considerar la parte del signo, ¿no? Entonces Mm. también vas a tener que combinar vía una suma directa con un pequeño grupo, con Ujú. Z2, que es lo de menos, ¿no? Que es Ujú. como actúa 1 y -1, ¿no? Con la multiplicación, es como Z2. Ujú. Ajá. Pero bueno, si estudiara este otro monoide, que es en donde también puedes definir el teorema fundamental de la aritmética, la base sí ya te va a permitir describirlo esto exactamente como esto. Ajá. Ok. Y eso significa cualquier número natural. Bueno, en realidad tengo que ser sincero, hay que quitar el cero Ok. en ambos casos. Tengo que quitar el cero, perdón. Ujú. Estoy cometiendo varias simplificaciones, ¿no? Pequeños detallitos. Este, Pero gracias, está ayudando mucho a la claridad. pero quitando el cero, pues Pues, estos va a tener una forma algebraica muy regular, ajá, muy estandarizada, ¿sí? mm. Y este tipo de cosas, cuando las pasemos a otros anillos, Mm. por ejemplo, estos son como monoides, pero cuando se quiera recuperar este tipo de resultado como anillos, se van a recuperar los anillos de polinomios y la factorización de polinomios. Ajá. Por ejemplo, lo que va a pasar con el anillo de polinomios en los complejos es que su base está parametrizada por los propios números complejos, ¿no? Ujú. Sí. O sea, la estructura, bueno, en realidad sería de álgebra, Mm. pero pues sabes que todos los polinomios lineales están parametrizados por los números complejos, ¿no? Ujú. Entonces esto como que se ve en el fondo como haber agarrado los números complejos y haberlos combinado de acuerdo a, o sea, como una copia de los números complejos por cada número complejo para multiplicarlos. Ajá. Ujú. Ok. Y el caso ya de los polinomios reales, donde tienes que considerar complejos o cuando el discriminante es negativo, pues entonces Ujú. ya tienes otro asunto más curioso, ¿verdad? Bueno, Porque, se va a ver, y eso a final de cuentas describir monoides, por eso ok. el monoide es la estructura fundamental. Ah, Ajá. órale. Ok, ¿a qué fui con todo esto? Ya demostré que cualquier monoide lo puedo ver como parte de este como monoide fundamental, que es el de todas la potencia de un conjunto, ¿no? Es la potencia del conjunto de los propios elementos del monoide el que funciona. Les voy a dar un ejemplo particular, de eso, Ok. con algún monoide finito, obviamente, para que puedan salirme las funciones. Eh,
Es que el problema es que no quiero darle Z2 porque pues es como muy fácil, ¿verdad? ¿O sí? No sé. Pues bueno, Está bien, vamos a está hacer bien, Z2, ¿no? claro. Es que podría intentarlo si quieren con Z3, pero créanme que es monoide, ¿va? Este, porque son cocientes, pero créanme que esta estructura resulta un monoide, porque no voy a ponerme yo a hacer todos los casos para la asociatividad para demostrarla, ¿no? Claro. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1 más 1 va a ser 2, 2 más 1, 0, y 2 más 2 va a ser 1, ¿va? Ok, súper. Este es un monoide. Ujú. Ujú, Eh, ¿qué quiero hacer con este? Así quiero ver cómo se ve phi de Z3 en lo que en realidad el conjunto es 3 a la 3, ¿verdad? ujú, Luego meto Z3 en 3 a la 3, de acuerdo al teorema de Cali, ¿no? ujú, Entonces, pues para eso lo que tengo que describir es a phi 0, phi de 1 y phi de 2, ¿verdad? ujú, Phi 0 sabemos que va a ser la identidad, ¿no? Aquí se ve, de hecho, basta con ver cada uno de estos renglones, ¿no? ujú. 0, 1, 2, 1, 2, 0 y 2, 0, 1, ¿no? Y mejor les dibujo directamente esos, ¿va? Ok. Entonces, vamos a poner aquí la potencia del 3, ujú, donde, pues bueno, voy a fijarme en estos nada más para representarlos. Y ya saben Mm, que son 27, no voy a hacer los 27, ¿verdad? claro. Entonces, tengo lo que es hacer nada, ok. Tengo aquella que al 0 lo manda al 1, el 1 lo manda al 2 y el 2 lo manda al 0. Ujú, Y tengo aquella otra que al 0 lo manda al 2, el 1 lo manda al 0 y el 2 lo manda al 1, ¿verdad? ok. Y bueno, ya saben que pues hay muchos más combinaciones en esto, ¿no? Hasta formar 27. Ajá. Mm, El punto es que esta estructura abstracta sale de nada más haber considerado la estructura abstracta de Z3, ¿no? ok. De cada uno de los elementos de Z3 parametrizó a uno de estos, ¿verdad? Mm, Y esto codificó perfectamente la operación que estaba definida en Z3. Ajá. mm, Porque a su vez cada uno de estos tres es uno de los tres que aparecen aquí, moviéndose. Ajá. ujú, Entonces puedo decir cómo es que 0, 1 y 2 modifican a todos los demás. 0 actuando en 0 da 0, 0 actuando en 1 va a darme 1, 0 actuando en 2 va a dar 2. 1 actuando en 0 me lo va a mandar, aquí crucé los cables, este debía ser este, ¿verdad? mm, Una disculpa, están al revés las flechitas estas. Este, este va a este ujú, y este va a este. Sí, ok. porque el 1 cuando actúa el 0 va a 1, porque 0 más 1 es 1. 1 actuando en 1 va a dar 2, porque 1 más 1 es 2. 1 Ujú, actuando en 2 va a dar 0, ¿no? ok. Y por otro lado, 2 actuando en 0 va a dar 2. 2 actuando en 1 es exactamente el 0, ¿no? Porque 2 más 1 es 0. Y 2 actuando en 2 va a dar 1, porque 2 más 2 va a ser 1 en Z3. Ajá. Ujú, Y no importan los otros 27. Solo estos tres describen estos tres que por sí mismos son una estructura cerrada. Ajá. ujú, Y entonces, por ejemplo, si quiero estudiar nada más las rotaciones del triángulo, es decir, todas las cosas que mueven a 0, 1 y 2 sin cambiar la orientación, sin cambiar la forma en que están configurados, o sea, sin ujú, reflejar, ¿no? O sea, como ujú, esta relación, o sea, sin cambiar la quiralidad, ajá, sin cambiar el ok. sentido en el que esto gira como así. Ok. Estas tres resultan ser justamente las tres posibilidades, las únicas tres que preservan esto. Y Ujú, resulta ser que en abstracto Z3 es justamente lo que se mapea a esto. Entonces Z3 modela exactamente esto de acá. Ajá. ujú, Y cualquier otra cosa que modelaran estas tres cosas azules, también Z3 va a ser un modelo de eso. Ajá. ujú.
Eso es lo poderoso, que ya pude reducir cuando algo es un modelo de este lenguaje, de esta sintaxis, y cuando no. Ajá. Ujú, Gracias a que ya conocí la potencia y esta potencia pues me permite ya compararlo con otras potencias encajándola, ¿no? ujú. Y algún otro homomorfismo, ¿sí? Como esto de acá. Ok, excelente. Entonces, como que Z3 es la mínima expresión de Ujú. algo que actúa de esta forma en una cosa de 3 elementos. Ajá. Ok. Ok. Espero que haya quedado claro. Y ahora, otra particularidad de esto que se ve con Z3 en particular es que todas estas son invertibles. Y es porque Z3 es un grupo, ¿verdad? Ujú. De hecho, sucede que cuando agarramos un grupo, el teorema de Cayley nos dice algo un poquito más fuerte. Phi a un grupo no lo manda solo a G a la G, lo manda al grupo de simetrías de G. Es decir, el conjunto de todas las funciones biyectivas de G en G. Ah, ¿Por qué es? Pues porque phi de G por phi del inverso de G tiene que ser phi del neutro, es decir, la identidad en G, ¿verdad? ujú, Pero sí. también del otro lado. Ujú. Ujú, Y cuando tienes una función con inversa por la izquierda y por la derecha, ujú, automáticamente es biyectiva, ¿verdad? ujú. Claro. Entonces, cuando G es un grupo, esto va al conjunto de funciones biyectivas de G. Ujú, Y entonces se representa esto como parte del grupo de simetrías de G. Y de hecho, pues aquí lo que hicimos es representar 0, 1 y 2 como parte del grupo de simetrías del 3. Ajá, del conjunto de permutaciones del 3. ok. Que de hecho es más fácil de estudiar que el de funciones porque compara 3 a la 3 contra 3 factorial. 3 a la 3 es 27, pero 3 factorial es 6. Ujú, Entonces, pues te puedo dibujar aquí las otras permutaciones, afortunadamente, son solo otras 3, ¿no? ujú. Son fáciles, es dejar este fijo y mover los otros dos. Esa es una permutación en la que es falta y me faltan las otras combinaciones de transposición, que es dejar este fijo e intercambiar estos dos y dejar el de la orillita fijo e intercambiar los otros dos, ¿no? Ahí está, ¿no? Como parte Ujú, del conjunto de permutaciones que a su vez está dentro del conjunto de funciones. Ajá. claro. Pero esto se convierte ya en un homomorfismo de grupos, en el caso de que G sea un grupo. Ajá. Ok. ¿Sí? Entonces, pues se ve la belleza de todo esto, ¿no? Cómo se extendió tan fácil de monoides a grupos. En grupos todo se simplifica. Bueno, relativamente, al menos en cardinalidad se simplificó de 27 a 6, ¿no? Es muy rápido el n factorial, pero pues es menos que el n a la n, ¿no? Claro. ¿No? Pues mira, se escuchaba sencillo así el paso de monoide a grupo, pero pasamos por pues todas las implicaciones de la inversa, esta definición de homomorfismo y su relación intrínseca con la definición misma de grupo en esta Ujú. proposición, la acción, el teorema de Cayley, hablamos, tocamos los límites ahí con categorías, las ideas de conexión de Galois me parecieron impresionantes y, y bueno, pues ya desde estos lentes un grupo que parecería sencillo, bueno, una estructura pues tiene eh, pues muchísimas cosas que observar. Exactamente. Sí, un grupo, pues la definición es muy sencilla, pero ya la riqueza que te da, que es usualmente lo que no enseñan, es Ujú, muchísima, ¿no? ujú, O sea, se ve tan inofensivo, pero es más poderoso que ver los números, ¿eh? Esto es realmente lo que importa, no los números naturales ni nada de eso, es entender estas estructuras, es tan importante como la definición de función, porque es algo construido a partir de funciones, ¿no? ujú, Es explotar ya no una función, sino funciones de funciones, ¿no? claro.
Y bueno, en ese sentido, pues ya para ir más o menos cerrando, dirigiéndonos hacia el cierre, algo que me interesa pues es dar ya la definición de acción, ¿no? Ok. Si M por E es un monoide, y X es un conjunto cualquiera, una acción de M en X Ujú. es una función asterisco que va de M cruz X en X, que cumple pues las dos propiedades que habíamos comentado, ¿no? Que para todo X en X, el neutro por X me dé X, y la segunda es que sea como asociativo, ¿no? Es decir, dados cualesquiera M1, M2 en M y cualquier X en X, se cumpla que M1 actuando en M2 actuando en X sea lo mismo que M1 por M2 por X, ¿no? Ujú. A ver si no la regué aquí con la orientación otra vez para cuando haga lo de la equivalencia. Ujú. Pero bueno, ahorita vamos a demostrar algo importante. El teorema dice hay una biyección entre las acciones de M en X y los homomorfismos de monoide. De M a X a la X. Ajá. Es decir, si M actúa en X, o sea, si M está moviendo X, lo que está haciendo es seleccionar funciones que cambian, que son movimientos, que modelan movimientos de X. Ajá. Wow, tremendo. La demostración es muy sencilla, que es solamente seguir las ideas ya establecidas previamente. Eh, ok, vamos a pensar que esto es una acción, ¿no? Si esto es una acción, o bueno, ¿qué será lo más fácil? A ver, es que luego no estoy seguro de si sí las sé definir o no. Eh, Mm. ah, mm, es que creo que, bueno, es que no sé cómo, tengo que ponerle alguna forma al conjunto de acciones de M en X, Ok, para definir formalmente la función y demostrar que es biyectiva. ok. Y no sé ni cómo llamarle a esta función. Le voy a llamar F, a falta de originalidad. Está Y bien. va a ir de los homomorfismos de monoide de M a X a la X a las acciones que hay de M en X, ¿no? Me encanta. Entonces tengo que decir cómo a cada homomorfismo le asigno una acción y demostrar que F es biyectiva, ¿verdad? Mm. Entonces tengo que decir quién va a ser F de un homomorfismo de monoides, digamos phi. Ajá. Tengo que transformarlo en una acción. Ajá. Entonces le voy Mm. a llamar a esta acción asterisco subíndice phi. Ajá. Y acuérdense que esto tiene que ir de M cruz X en X, ¿verdad? Ujú. Entonces tengo que decir cómo la defino. Pues, ¿qué tal M asterisco sub phi de X que sea evaluar phi
la acción phi, pues cuando le evalúo en una m, el homomorfismo me da una función de x en x y esta función la puedo evaluar en x, ¿verdad? Entonces que sea phi de m evaluado en x. Ajá. De acuerdo. Sí, hace sentido, ¿no? Ujú. Y vamos a ver si sí le atiné a la manera de definir esta cosa, ¿no? Eh, Ok. puede que, eh, puede que tenga que considerar x a la x con la estructura de la composición en un sentido o en el otro. Va a depender de eso si sí me sale o no. Porque va a depender si el homomorfismo hace que, digamos, phi de m1 por m1 por m2 sea lo mismo que phi de m1 compuesto con phi de m2. O Mm, la otra posibilidad es que en realidad necesitara phi de M1 compuesto con phi de M2, ¿no? Porque acuérdense que una es la inversa de la otra, ¿verdad? O sea, una es claro. componer así y la otra es al revés en realidad, ¿no? Ok. Entonces no sé cuál de las dos es. Claro. Vamos a averiguarlo, ¿no? Está bien. Para que sí sea acción esto. Entonces vamos a ver que esto en efecto siempre define una acción. Pues bueno, la parte del neutro nunca es la difícil, porque esto sería phi del neutro evaluado en X, pero phi del neutro, como phi es un homomorfismo de grupos, perdón, un homomorfismo de monoides y el neutro de este monoide es la identidad, esto tiene que ser la identidad de X evaluada en X y eso me va a dar X, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Entonces ya va la cosa delicada, M1 por M2 actuando bajo phi sobre X va a ser phi M1 por M2 evaluado en X, ¿verdad? Y ahora el chiste es esta función, cómo la voy a separar, ¿verdad? Ujú. Como quiero que sea M1 actuando con respecto a phi en haber hecho primero M2 actuando con respecto a phi en X, lo que necesito es que esto sea phi de M1 evaluado en phi de M2 evaluado en X, ¿verdad? Mm, Ah, y fíjate, esto es phi de M1 compuesto con phi de M2, entonces era con la composición usual. Ajá. Bueno, con la composición de la bolita. Ahí es como está actuando, ¿verdad? correcto. Si phi es un homorfismo hacia este grupo, el de x a la x, con la bolita, pero no grupo monoides, que me hago pelotas porque la demostración es la misma para grupos como monoides. Ujú, Esto hace que esto sea una acción, ¿verdad? ujú. Entonces, f sí es una función que manda homomorfismos de monoides a acciones. Ahora Ok, lo que tengo que demostrar es la biyectividad. Ajá. va. Entonces, si f de phi, o sea, la acción inducida por phi, es igual a la acción inducida por psi, entonces lo que quiero demostrar es que phi es igual a psi, ¿verdad? Correcto. Lo que quiero demostrar es que phi es igual a psi. Vamos a verlo, ¿no? Eh, lo que quiero demostrar es que como son funciones, acuérdense que son homomorfismos de monoides, de m en x a la x, lo que quiero demostrar es que para todo m en m, la Ujú. función phi m es igual a la función psi m, ¿verdad? De acuerdo. Pero como phi m es una función de x en x y psi m es una función de x en x, basta ver que para todo m en m y para todo x en x, se cumple que phi m de x es igual a psi m de x, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pues fíjense en lo siguiente. Tomando m y x en x, Ujú. se tiene que m actuando con respecto a phi en x es phi m de x, ¿verdad? Ujú. Y por otro lado, esto es lo mismo, porque supuse que las acciones son iguales, a m con respecto a psi
de X, y eso es psi evaluado en M, evaluado en X, ¿verdad? Ya, pues acabé demostrando esto que quería, ¿verdad? Claro. Entonces, eso hace que F sea inyectiva. Ujú. Ahora solo falta la suprayectividad. Es decir, dada una acción cualquiera, ¿cómo encuentro el homomorfismo de grupos que la define, no? Ujú. Ujú. Entonces, si esto es una acción, Ujú. ¿cómo encuentro un homomorfismo que la defina? Pues voy a definirlo tal cual. Vamos a definir phi de m en x a la x como, pues justamente acá arriba me dicen cómo, ¿no? Phi de m, x, phi de m eh, va a ser una función de x en x y va a ser la función dada por phi m de x que sea m actuando en x, ¿verdad? Ujú. Y pues hay que ver que la acción definida por phi coincide con la acción original, ¿verdad? Ujú. Bueno, primero hay que demostrar que phi es un homomorfismo de monoides, ¿verdad? Ok. Si M1, M2 son elementos de M, phi de M1 por M2 es igual a phi de M1 compuesto con phi de M2, pues si X es un elemento cualquiera de X, se va a dar la igualdad entre funciones, ¿no? Es Ujú. decir, phi de M1 por M2 evaluado en X es M1 por M2 actuando en X. Y por las propiedades de la acción, esto es lo mismo que M1 actuando en M2 actuando en X. Y esto es exactamente lo mismo que phi de M1 evaluado en phi de M2 de X, ¿verdad? Ujú. Que es la composición phi de M1 con phi de M2. ¿Sí? Ok. Pues ahí estuvo directamente. Entonces esto sí es un homorfismo de grupos, de monoides. Me falta lo de la identidad, pero eso sí siempre es muy fácil, ¿no? Phi Ujú. de X es E por X, que es lo mismo que la identidad de X evaluada en X, ¿verdad? Claro. Sí, esa no tuvo ninguna dificultad porque también sale directo de las propiedades de ser acción. Y ahora a ver que recupero exactamente la misma acción, pues es muy fácil porque M asterisco sub phi de X, pues se define como phi M de X, ¿verdad? De Pero acuerdo. phi M de X lo definimos como M actuando en X, ¿no? Ujú. Por lo tanto, cofunciones, asterisco sub phi y asterisco son lo mismo, ¿verdad? Lo cual demuestra que F es suprayectiva. Ujú. ¿Sí? Y ahí está la cosa, ¿no? Entonces, las acciones en realidad son homomorfismos. Ajá. Ujú. Entonces, para estudiar todo lo que queremos, solo hay que entender los homomorfismos de monoides. ¿Sí? Ok. Va. Y es por esta razón que nos vamos a fijar en la pura parte abstracta de los homomorfismos para definir todo lo que sigue. Ajá. Perfecto. Ujú. Ah, pues excelente tener las herramientas. Bellísima forma en la que se tejieron todos los conceptos que vimos el día de hoy en este resultado tremendo. No sé si se le atribuye al resultado a alguien particular o fue un A Cayley. resultado. Ah, es que a Cali. Ok. Este es el teorema de Cayley y todo esto. Ah, ok, 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 ok. Y bueno, después vamos a interpretar cosas muy bonitas como las órbitas. Ajá. Las Ok. órbitas de las acciones. Y un teorema que me interesa mucho es el teorema órbita estabilizador, donde se va a conectar en teoría de grupos la órbita de la acción de un grupo con un subgrupo del grupo. Ajá. Mm, Y con eso vamos a aproximarnos a formar la conexión de Galois en grupos. ok. Me ¿Mm? parece excelente. Muchísimas gracias, Esteban, por todos los comentarios y todo lo que nos compartes. Pues profundísimo y llevarnos hasta los límites y con toda la paciencia. Te agradezco mucho.
Por aquí nos acompaña también en la sesión de hoy Luis. No sé si quisiera compartir una duda antes de que terminemos. Si no, estaríamos cerrando por hoy y invitándoles como siempre a que se unan a las sesiones, a que nos miren, a que nos escriban y pues muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias Esteban, gracias Luis. Buena tarde. Buena tarde.